Haremos un pequeño repaso de todas esas diapositivas de pulmón, ¿ok? Primero empezamos por la anatomía de la tráquea. Empezamos por tráquea, los bronquios, que se va a caracterizar por tener un cartílago, los bronquiolos, que no van a tener cartílago, los pulmones, y los alveolos, sacos alveolares y también los nódulos linfáticos, que van a ser muy importantes. En los pulmones, el derecho va a tener 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo solamente va a tener el superior y el inferior. Los pulmones, la función básicamente va a ser el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre por medio de los alveolos. Los asinos pulmonares también tenemos los bronquios, a los conductos alveolares y a los sacos alveolares. Respecto a la microscopía de las paredes alveolares, hablamos del endotelio capilar y membrana basal, la intersticio alveolar y el epitelio alveolar con neumocitos 1 y 2, y también a los macrófagos alveolares. Sí. Los tipo 1 que van a participar en la reparación, y el tipo 2 en la surfactante, también los macrófagos alveolares. Tenemos también a las enfermedades pulmonares primarias, que van a afectar básicamente a las vías respiratorias, al intersticio y al sistema vascular pulmonar. Las anomalías congénitas, primero vemos lo que sería la agenesia o hipoplasia, donde vamos a ver un menor peso del pulmón, un menor volumen, también de los acinos, hipoplasia de ambos pulmones, ¿ya? Que la hipoplasia puede ser por comprensión, o sea, se pueden ver los pulmones comprimidos. Anomalías traqueales y braquiales, ya, como atresia, estenosis y todo eso. Alteraciones vasculares. Aparte de estenosis, tenemos las fístulas, ya, y traqueo esofágico. Ya. También tenemos alteraciones vasculares, como en los quistes y el intestino anterior. Hiperinsuflación lobular congénita en caso de enfisema, que ya hablaremos de eso. La malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares y los secuestros pulmonares. Hablamos de telectasia, que es básicamente que el pulmón esté sin aire, obstrucción de aire por bronquios, ya. Es el bloqueo, ya, del torrente del aire que atraviesa por los bronquios. Esto nos da un colapso del pulmón, donde no habrá intercambio gaseoso, y puede ser congénita o adquirida. En la adquirida hablamos de una obstrucción o resorción, donde habrá un aumento de secreción, ya mucosa, en caso de neumonía, ¿no? Que va a afectar lo que sería, bueno, en el diagnóstico clínico el mediastino estará más cerca. En la compresión, ya, secreción, neumonía, obstrucción, NM, obstrucción, En la compresión, netamente en pleura, hablamos de un exudado líquido, ya. Exudado es cuando básicamente hay inflamación, ya, un tumor, ya, o hay sangre. Es que el mediastino está alejado, y en reducción o tracción o contracción, vaya. También hablamos de la pleura, pulmón fibrótico, ya, en caso de tuberculosis también. Y el mediastino es no reversible. Respecto al síndrome de dificultad respiratoria aguda, la lesión capilar alveolar es difusa, ya, y el edema pulmonar es grave, pero no es cardiogénico, ya. No es cardiogénico, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuáles son las causas? Serían infecciones, ya, infecciones
como neumonía en caso de septicemia, por gases inhalados, aspiración de líquidos, shock, ¿no? O radiación. O también puede ser tratamiento. En este síndrome de dificultad respiratoria aguda van a haber infiltrados bilaterales difusos, ¿ya? En los dos pulmones. Y bueno, la patogenia básicamente se va a basar en la fase aguda exudativa, donde va a haber una lesión alveolar difusa. Después vendrá el edema, el exudado de fibrina, la membrana hialina, las membranas hialinas con desechos necróticos y proteínas exudadas, y la inflamación aguda, ¿ya? En esta fase exudativa vamos a ver la activación de neutrófilos, activación de macrófagos y la disminución de surfactante de neumocitos tipo 2. En la fase subproliferativa hablamos de una fibrosis intersticial, proliferación de neumocitos tipo 2, ¿ya? E infección bacteriana, y también una fase organizativa o de reparación. Y en la fase fibrótica hablamos de fibrosis pulmonar. En el edema pulmonar habrá una salida de líquido intersticial, ocupando así o acumulándose en los espacios alveolares, causando así edema hemodinámico, un edema de lesión de pared alveolar o edema de origen desconocido, ¿ya? Hemodinámico de origen de pared celular o desconocido. En la tomografía veremos pulmones pesados, húmedos y subcrepitantes. Habrán etapas, ¿ya? Tendremos 3 etapas. La primera etapa será la acumulación del líquido, donde habrá un aumento de líquido, ¿ya? Intersticial, pero habrá un buen drenaje linfático, ¿ya? Y no habrá acumulación de líquido en el intersticio. Bueno, hablamos de una congestión vascular, porque aumenta la capacidad difusa del dióxido de carbono, hay vasoconstricción y una distensibilidad pulmonar. Va a bajar esta distensibilidad. En la clínica va a haber disnea de esfuerzo, estresores basales, y no hay hipoxemia todavía, y no hay tampoco alteración ácido-base. En la radiografía de tórax hay una PV de, bueno, la presión, ay Dios, la presión venocapilar pulmonar, ¿ya? Será de 13/17 milímetros de mercurio. En la etapa 2 habrá una sobrecarga de líquido y el drenaje linfático llegará a su límite, ¿ya? Habrá un edema intersticial, ahora bajará el flujo respiratorio y habrá un desequilibrio en la BP. En la clínica habrá taquipnia, ¿ya? Hipoxemia leve moderada y broncoconstricción refleja. En la radiografía de tórax veremos las líneas de Kerley, ¿ya? Kerley, y una presión venocapilar pulmonar de 20 a 25. Y en la etapa 3, el líquido infiltrado rompe las uniones venocapilares y hay un shunt. Y el edema alveolar aumenta la resiliencia vascular, disminuye el volumen pulmonar y la distensibilidad. Hay hipoxemia de cortocircuito. En la clínica hay expectoración asalmonada, hipoxemia grave e hipocapnia. En la radiografía de tórax veremos alas de mariposa y una presión venocapilar pulmonar mayor a 25. En la etapa 2 vamos a ver líneas de Kerley, y después en la etapa 3 en edema alas de mariposa. El enfisema, por otro lado, es el aumento normal y permanente del tamaño de los alvéolos,
y una destrucción y fibrosis alveolar del parénquima por proteasas. Tenemos al enfisema centroacinar, al paracinar y el acinar distal o paraseptal. El centroacinar es básicamente netamente en el lóbulo superior y vértices, clásico en fumadores, en bronquitis también y en partes centrales, y hay destrucción y dilatación en las partes centrales. En el paracinar es clásico en los lóbulos inferiores, hay una disminución de la alfa-antitripsina y hay una destrucción y dilatación completa en acinos. El acinal distal o paraseptal es clásica en la pleura, lleva a fibrosis o cicatrices y afecta a acinos distales. Clásica en neumotórax espontáneo. La patología del enfisema primero es, por el humo del tabaco. Los neutrófilos y macrófilos liberan elastasa y esa elastasa va a destruir la pared alveolar, llevando a un enfisema. ¿Ya? Las características del enfisema es el soplador rosado. La patología va a disminuir la frecuencia respiratoria por la frecuencia respiratoria, ¿ya? También el flujo expiratorio aumenta la resistencia de flujo aéreo. Hay una alteración en intercambio gaseoso y alteración mecánica ventilatoria y también alteración en la respuesta del ejercicio. Y en respecto a la hiperinsuflación, ¿no? Hay una menor elasticidad del pulmón en la prolongación de la aspiración. Aquí dijimos también, aquí arriba. Respecto al enfisema, ¿no? Está acá. Hiperinsuflación. Anomalías congénitas está el enfisema por hiperinsuflación congénita lobular. ¿Sí? Hiperinsuflación. Entonces, ya. Ok, el paciente se va a presentar asténico, débil, va a presentar disnea, poca alteración de gases, o sea que no va a haber cianosis. El tórax va a estar en tónel, como súper inflado. La expiración con labios fruncidos. Va a tener un color rosado, ¿ya? Nuestro pacientito. Va a ser el soplador rosado. La bronquitis crónica, por otro lado, es hay tos persistente más esputo por 3 meses en 2 años, ¿ya? Bueno, durante 2 años. Y hay un deterioro pulmonar y metaplasia y displasia. Hay también cor pulmonale, que es insuficiencia cardíaca, ya, del lado derecho. E insuficiencia, bueno, básicamente es esto. Ya. Inflamación del bronquio, ya. Ese es el primer paso de la bronquitis crónica. Puede haber una inflamación del bronquio y por ende un exceso de moco. El factor principal va a ser el humo del tabaco en la bronquitis crónica. Fumadores, enfisema, centroacinar, clásica en bronquitis, fumadores. Sí. Ok. Hablamos de una hipersecreción de moco por la hipertrofia de las glándulas de la submucosa de la glándula y bronquios. La hipersecreción de moco consta de histamina, de interleucina 13 y el aumento de las células caliciformes. Va a haber infección e inflamación. Por daño al celular, la respuesta inflamatoria, ¿ya? La presencia de neutrófilos, macrófilos y macrófagos y linfocitos. Y por último la fibrosis clásica de bronquiolitis obliterante. Ya, la mucosa, bueno, habrá hiperemia, tumefacción, edema de mucosa más secreciones mucorinas. Y las glándulas secretoras
aumentan en traquibronquios y habrá una hiperplasia de las glándulas de la mucosa. Respecto a la bronquitis crónica, ya hablamos de un paciente congestivo azulado, ya va a haber una hipoventilación pulmonar, hipoxemia e hipercapnia. Okay. Hipercapnia, bronquitis azul, ¿sí? Hipoxemia, hipercapnia, hipoventilación, ¿sí? Una tos productiva, suele ser un paciente obeso, el cor pulmonae, que es insuficiencia del corazón del lado derecho, cianosis, estertores, roncos sibilantes, aumento de hipoxemia, hipercapnia, insuficiencia respiratoria. En la radiografía de tórax, la trauma está en los bases y usualmente hay cardiomegalia. Entonces, en la bronquitis crónica, el trauma va a estar en las bases y va a haber cardiomegalia. Ya. Usualmente la bronquitis crónica es una tos persistente más el esputo que dura 3 meses. Durante 2 años el paciente está azul. Ya, en el caso del enfisema, no. Le decimos el supurado rosado porque muestra esas características. No hay cianosis. Ok, sí, básicamente eso. Respecto al edema pulmonar, en la etapa 2 va a haber en la radiografía de tórax las líneas de Kerley, donde va a haber un aumento de presión de 20 a 25, y en la etapa 3 las alas de mariposa mayor a 25 milímetros de mercurio. Otro clásico del enfisema es el tórax en túnel, ¿ya? Y la aspiración en labios fruncidos. Ok, el asma ahora. Es una enfermedad inflamatoria crónica por las vías aéreas. Inflamatoria crónica. 1 por reactividad bronquial y 2 por obstrucción reversible. ¿Cuáles serían los factores? Primero, las células inflamatorias. Por ejemplo, linfocitos de Helper 2, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y macrófagos. Las células y elementos estructurales del área como epitelio bronquial, músculo liso bronquial, células endoteliales, fibroblastos y terminaciones nerviosas. Y moléculas como quimiosinas, leucotrienos, citocinas, interleucina 4, 5-13 e IgE. La patología, primero una hipertrofia de las células musculares de la pared, ¿ya? Hipertrofia que nos llevará a una broncoconstricción episódica reversible, ¿ya? Habrá un aumento del moco que produce los tapones de moco bronquiales y una inflamación mucosa por edema o infiltrado eosinófilo. Ya. Tenemos también el esputo en asma, que puede ser por cristales de Charcot o Charcot-Leyden, clásicos de eosinófilos. Los espirales de Schurman, que está más que todo en los bronquios distales, sí. Y los cuerpos de Creola, que son células epiteliales. Los espirales de Schurman son los caminitos, que suelen ser de glándulas. Y los cristales de Charcot literalmente son como cristales, todos rojitos. Ya. Tenemos asma extrínseca e intrínseca. Extrínseca es clásica de niños y jóvenes, que suele ser por alergia, donde la IgE, extrínseca de IgE, está aumentada, y la hipersensibilidad es de tipo 1. ¿Ya? Y el asma intrínseca está presente en adultos, rara vez es alergia y la IgE es normal, y suele haber intolerancia a la aspirina. La clínica del asma va a presentar sibilancias, disnea, tos y opresión torácica. La causa del asma, podrían ser los alergenos, las infecciones, o puede ser por causa ocupacional.
¿Cuáles son las formas clínicas del asma? Tenemos la crisis asmática, ataque de pánico y estado asmático. En la crisis asmática tenemos lo que sería el paciente va a presentar disnea, sibilancias, tos a la hora, de minutos a horas, hiperventilación e hipocapnia. ¿Ya? El ataque asmático, por otro lado, será por días y habrá hipoxemia más hipocapnia y estará presente la alcalosis respiratoria. En el estado asmático habrá una obstrucción respiratoria de días a semanas, resistente al tratamiento, habrá traquipnia porque le duele el respirar, no habrá sibilancias, habrá disminución de estas, habrá tiraje intercostal, o sea que va a usar músculos accesorios e hiperinsuflación torácica, lo mismo. Ahora, en las bronquiectasias. Las bronquiectasias son la dilatación permanente de los bronquios y bronquiolos. Esto es por la destrucción del tejido muscular elástico. La evolución clínica básicamente es la tos intensa constante, el esputo fétido, la cianosis, la disnea y ortopnia y la hemoptisis esporádica. ¿Ya? Entonces, bronquiectasis, dilatación permanente de los bronquios y bronquiolos por destrucción del tejido elástico. El paciente va a presentar tos intensa y constante, esputo fétido, o sea, bronquiectasias, huele mal, cianosis, disnea y ortopnea, ya, hemoptisis esporádica y ya. Neumonía, insuficiencia aguda, ya, insuficiencia aguda, infección aguda, ya, infección aguda del parénquima pulmonar que va a presentar fiebre, signos y síntomas respiratorios y una radiografía anormal. Bueno, ya tenemos la lesión, una neumonía lobar, ya, donde debe haber una acumulación de espacios alveolares distales, ya, de algo, supongo. No colonizan los bronquios, ya. Entonces no bronquios. En la neumonía lobar no bronquios, no bronquios, no bronquios, simplemente no bronquios, solo lóbulo. Puede ser por bactericemia, clásico en mendigos y alcohólicos. También los agentes etiológicos son el Staphylococcus pneumoniae y Klebsiella. Hay también fases, 4 fases. La primera fase sería la congestión, donde los lóbulos son más pesados, rojos y húmedos. Esta congestión vascular tiene también líquido proteináceo. Habrá neutrófilos y bacterias en alvéolos. Ya, congestión rojito. En la segunda fase será la hepatización roja, donde el lóbulo se parece al hígado y donde los espacios alveolares acumulan neutrófilos, eritrocitos y fibrina. Ya, y la tercera fase es la hepatización gris, donde el pulmón está seco, gris y firme. Los eritrocitos van a estar lisados y va a haber exudado fibrino dentro del alvéolo. La cuarta fase será la consolidación, solo en casos no complicados, ¿ya? Donde el macrófago se va a comer el exudado de fibrina y se eliminará por expectoración. Hablamos de la bronconeumonía, que es una infección en bronquios y alvéolos, o sea, esta sí va a afectar a los bronquios y a los alvéolos, ¿ya? Frecuente en lactancia y vejez. Afectación común de lóbulos inferiores, complicación pleuritis y septicemia, y también hay consolidación en lobulillos. La neumonía adquirida en la comunidad es clásica en bacterias gram positivo como Staphylococcus pneumoniae. También tenemos a Haemophilus influenza en caso de POC. La neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae en, creo que neumonía necrotizante. Ya. Y la neumonía nosocomial, donde es bacterias gram negativo como Klebsiella, E. coli, Pseudomonas,
y Broteus. ¿Ya? El absceso pulmonar, ¿qué es? Es una zona localizada donde hay necrosis supurativa en el parénquima pulmonar y la formación de cavidades grandes. ¿Okay? Absceso pulmonar, necrosis y cavidades. Primero va a haber una aspiración del material infeccioso, después una aspiración del contenido gástrico. Bueno, las causas pueden ser distintas, ¿ya? Pueden ser 6 causas. 1, la aspiración del material infeccioso. 2, aspiración del contenido gástrico. Pueden ser también complicaciones de neumonías bacterianas necrotizantes, obstrucción bronquial, embolia séptica y diseminación hematógena de bacterias en infección diseminada. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica, ¿ya? Por Mycobacterium tuberculosis, y los granulomas tuberculosos llevan a una necrosis gaseosa, ¿ya? La tuberculosis secundaria, que es la reactivación, suele reactivarse en pacientes inmunodeprimidos, y las manifestaciones clínicas serán las lesiones cavitarias en los vértices pulmonares. ¿Ya? Y la tuberculosis primaria y secundaria, va a haber una diseminación sistémica. En el caso puede haber tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa. En el caso de la tuberculosis primaria, será característico el foco de Gone, y cuando éste haya cicatrizado se podría apreciar también si es que hay otra lesión, el complejo de Ranke. Y la secundaria, si se identifica el complejo de Ranke, es porque hay un foco de Gone ya cicatrizado, vaya. Y la secundaria es el foco de Hashhoff-Pul en adultos y de Simon en niños. En la necrosis se van a ver zonas grises y blanquecinas, ya, básicamente por la necrosis gaseosa. Ahora, neumonías intersticiales crónicas o reactivas. Todas las que vimos antes son obstructivas. Estas son crónicas o reactivas. Ahora, las neumonías intersticiales crónicas se caracterizan por el panal de abeja, ¿ya? Se van a ver como panal de abeja histológicamente y macroscópicamente, ¿ya? Reactivas o infiltrantes, ¿ya? Entonces hablamos de fibrosis, de tejido conjuntivo pulmonar e inflamación. Tenemos neumopatías restrictivas como las fibrosantes, las granulomatosas, las eosinófilas y por tabaquismo. En las fibrosantes tenemos las neumonías intersticial, que puede ser usual, caso de fibrosis, e inespecífica, donde básicamente no hay fibroblastos ni nada de eso, no se distingue. También la neumonía organizada criptógena, las enfermedades de colágeno vascular, la neumoconiosis, las que son por radioterapia o por fármacos. Ya, en el caso de las granulomatosas, tenemos a la sarcoidosis y a la neumonía por hipersensibilidad. En las eosinofílicas tenemos al síndrome de Loeffler por alergia a fármacos y la neumonía eosinófila crónica idiopática. Y de tabaco, neumonía intersticial descamativa o NIT y bronquiolitis respiratoria. Entonces, empecemos por las fibrosantes, que tenemos intersticial, 1, 2, 3, 4, y 5. Ya.
Ya. Son 5 se supone. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, súper bien. 5, 6. Ah, no. Hay 6. No sé si son 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Sí, ya estoy. Entonces, tenemos en las enfermedades fibrosantes, tenemos a la fibrosis pulmonar, ya, fibrosis pulmonar idiopática, ya. Vamos a ver qué es el patrón de panal de abejas. Esto es lo importante. Clásico de la neumonía intersticial usual, ya. Idiopática intersticial, es lo mismo. Donde hay ciclos repetitivos de activación de lesión epiteliales, hay focos focos fibroblásticos y de panalización, patrón de fibrosis, NEW, ya, fibrosis. La evaluación clínica hay disnea de esfuerzo, tos seca, hipoxemia y cianosis, ya. En la neumonía intersticial no específica hablamos de que no hay focos de fibroblásticos y tampoco de panalización. En la neumonía organizada criptógena hay cuerpos de Mason, ¿ya? Donde esos tapones de tejido conjuntivo laxo están dentro de los conductos alveolares, alveolos y bronquiolos. Ya, son tapones básicamente de tejido conjuntivo, cuerpos de Manson. Ya. Enfermedad de tejido colágeno vascular, ya. Conjuntivo colágeno vascular, clásico de lupus eritematoso, esclerosis sistémica, dermatomiositis, poliomiositis, la neumocomiosis. Acá tenemos básicamente todo lo que es por inhalación, ya. Tenemos a la NTC, que es neumocomiosis del trabajador de carbón, ya. Podemos hablar de antracosis, la simple, que va a haber máculas y nódulos, y la complicada, ya que básicamente todas estas son benignas, ya. La silicosis por inhalación de dióxido de silicio en forma de cristales. Hace que forma cicatrices de colágeno, ya, duras, y eso es susceptible a TBC. Hay contracción del pulmón y engrosamiento pleural. Y en la bestosis, ya, que esto es la neumoconiosis, hay placas fibrosas, mesoteliones, carcinoma de pulmón, neumoplasia laringea, derrame pleural, todo eso. Respecto a las reacciones frente a fármacos, tenemos lo que es la neumocitis y fibrosis, y también la neumocitis por hipersensibilidad, ya, y también el broncoespasmo. La aspirina y los betabloqueantes producen broncoespasmo, ya. La bleomicina y la amiodarioma van a producir neumocitis y fibrosis. Y la metatreaxato y nitrofluotrona, neumocitis por hipersensibilidad. En el caso de las neumopatías por radiación, hay dos reacciones frente a fármacos, ¿ok? En la neumocitis aguda, ya, donde va a presentar estos cuadros de fiebre, disnea y derrame pleural, ¿ok?
Tenemos también las enfermedades granulomatosas, ya que solamente son dos. Y la sarcoidosis, que es una enfermedad multisistémica donde hay granulomas no caseificantes como en la tuberculosis, ¿ya? O sea, granulomatosas, ok. Hay un aumento del linfocito CD4. Y va a estimular a ciertas, por ejemplo, al interferón y a la interleucina 2, que dependen del linfocito TGLP1. ¿Ya? Hay aumento en los ganglios linfáticos también, en el tamaño de los ganglios linfáticos. Y es clásica de ojos secos, eritema nodoso, nódulos indoloros, hay afectación visceral también. La neumonitis por hipersensibilidad, que es otra. Hay neumopatía inflamatoria. Sarcoidosis es multisistémica ya. Y en la neumonitis por hipersensibilidad es inflamatoria, neumopatía inflamatoria, y afecta a los alvéolos, clásica de alveolitis alérgica. Alveolitis alérgica, neumonitis por hipersensibilidad. Inhalación, por ejemplo, de cosas con moho, ¿ya? Neumonitis es igual a moho, ¿ya? Inhalación de moho. Tenemos también a la eosinofilia pulmonar, que yo recuerdo no presentaba tantas cosas. Solamente era el síndrome de Loeffler, alergia de fármacos y neumonía eosinófila crónica idiopática. Pero ya hemos puesto aquí un montón de cosas. Bueno, lo hemos puesto por pasos. Así que hablamos de una neumonía eosinófila aguda más insuficiencia respiratoria, ¿ya? En la eosinofilia pulmonar. Hay un inicio rápido de fiebre, disnea, hipoxia e infiltrados. También tenemos la eosinofilia pulmonar simple, donde tenemos el síndrome de Loeffler, donde hay lesiones temporales, eosinofilia sanguínea y evolución benigna. ¿Ya? La eosinofilia tropical por microfilarias y parásitos helminthos, la eosinofilia secundaria asociada a asma, ¿ya? Alergia a fármacos también, y vasculitis, que se presenta como vasculitis. Y las neumonías eosinófila crónica idiopática. Entonces ya la alergia a fármacos es la secundaria, ¿okay? La pulmonar simple es Loeffler. Ya. La neumonía eosinófila crónica idiopática, aumento de linfocitos T y eosinófilos en espacios alveolares. Hay fiebre elevada y sudores nocturnos y disnea. Enfermedades intersticiales relacionadas al tabaquismo, ya esto ya es para aquí. Ay. Tenemos a la neumonía intersticial descamativa, el NIT, ya, por acumulación de macrófagos, que va a tener un pigmento marrón purulento que se le conoce como el macrófago del fumador. Y bueno, también teníamos la bronquiolitis respiratoria. Está ahí. No sé por qué no dice nada de la bronquiolitis respiratoria. Creo que más abajo hablamos de eso. No hay bronquiolitis. Bueno, al parecer me soñé eso. Ok, entonces solamente hablamos de una neumonía de intersticial descamativa NIT relacionadas al tabaquismo, ¿ok? Donde habrá acumulación de macrófagos que tendrán un pigmento marrón purulento, conocida como macrófago del fumador, descamativa, NIT.
New, ya sabemos, new, fibrótico, new, usual, ¿ya? Ok. Ahora, hipertensión pulmonar. Un rato. Ay. Bueno, en la hipertensión pulmonar las causas podrían ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica o neumopatía intersticial. Por ejemplo, destrucción del parénquima pulmonar o disminución de capilares alveolares, ¿ya? Embolias pulmonares también podría ser, embolias pulmonares de repetición que aumentan la resistencia vascular pulmonar, y una cardiopatía previa, como estenosis mitral, que aumenta la presión arterial intersticial. Sí, ya. Síndrome de hemorragia alveolar difusa. El síndrome de hemorragia alveolar difusa se presenta en enfermedades primarias, y la triada es la HAI, que es hemoptisis, ¿ya? Hemoptisis, anemia e infiltrado de pulmones difusos, ¿ya? Infiltrado pulmonar difuso. Tenemos también el síndrome de Goodpasture, que se caracteriza por la glomerulonefritis proliferativa, que pasa a ser progresiva, la neumonitis intersticial hemorrágica, ¿ya? También tenemos a la hemosiderosis pulmonar idiopática, donde no hay es casi igual al síndrome de Goodpasture, solo que no hay nefropatía asociada, solamente la neumonía intersticial hemorrágica. La vasculitis pulmonar y granulomatosis de Wegener, donde hay una vasculitis necrotizante más inflamación granulomatosa, necrotizante parenquimatosa, ¿ya? Y hay síntomas respiratorios altos y signos y síntomas pulmonares. También lo que vamos a ver en los síndromes de hemorragia alveolar difusa serán los macrófagos más hierro, que nos indicarán sangrado crónico. Respecto a los carcinomas pulmonares, tenemos carcinomas de las células pequeñas, que nos van a ser característicos porque hacen metástasis. Casi cuando los identifican es porque han hecho metástasis, y usualmente hacen carcinoma escamoso queratinizado, ¿ya? El de las células grandes pues se puede remover bien el tejido, y el adenocarcinoma es el más frecuente. La displasia escamosa termina en un carcinoma epidermoide, y la hiperplasia adenomatosa termina en un adenocarcinoma in situ o AIS. Hiperplasia adenomatosa, AIS. El carcinoide de pulmón. Carcinoide. Las células neuroendocrinas, neuroendocrinas normales, en la mucosa bronquial, van a secretar serotonina, y uno de esos receptores se va a encontrar en la orina. Clásico del síndrome de Cushing, el carcinoide de pulmón, ya, síndrome de Cushing, ACTH. Se muestra una masa pálida que sobresale a la luz, ¿okay? Masa pálida, carcinoide de pulmón, síndrome de Cushing, neuroendocrina, serotonina. En los síndromes paraneoplásicos asociados al cáncer de pulmón, tenemos el síndrome de Cushing, donde habrá carcinoma en las células pequeñas, carcinoide bronquial, síndrome de secreción incompatible de hormonas antidiuréticas en células pequeñas también, el síndrome miasténico miopático de Eaton-Lambert en células pequeñas, donde va a haber donde los anticuerpos estarán en los canales de calcio neuronales, la ginecomastia, ya, hipertrófica, la hipercalemia, donde estarán las células carcinoma en las células escamosas, ya, paratormona. Tenemos también las lesiones pleurales, donde va a haber una infección bacteriana intrapleural primaria.
Las neoplasias primarias de la pleura se llaman mesotelioma. Neoplasia primaria en la pleura, mesotelioma. ¿Okay? El derrame pleural, por otro lado, puede ser por trasudado, que se le llama hidrotórax, y exudado, que es porque exudado aumento de proteínas que sea más de 2,9 y se le conoce como pleuritis y se caracteriza porque hay células inflamatorias. Respecto al neumotórax, hemotórax y quilotórax, el quilotórax es el acúmulo de pleural de líquido linfático lechoso. Hay microglóbulos de lípidos, quilotórax, lechoso, lípidos. Hay una obstrucción de canales linfáticos, obstrucción de linfáticos. Y a esto es clásico del cáncer intratorácico, ¿ya? El mesotelioma maligno, que es el cáncer de las células mesoteliales de la pleura, ¿ya? Neoplasia primaria de la pleura, mesotelioma, va a comprimir al pulmón y también se puede presentar en pericardio y peritoneo. Eso es todo.